Buenas noches, hermanos, en el nombre de Jesús. Felices hoy porque es el día del Señor y queremos que Dios siga tocando y hablando a cada uno de nuestros corazones como Él siempre sabe hacerlo bien. Así que vamos a ir a las Sagradas Escrituras en Proverbios 21:13, dice así la palabra bendita de nuestro Señor. El que cierra su oído al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Dice esta versión que tengo aquí en mis manos, a la bendita palabra de Dios. En otros dice, y el Señor no le responderá, dice otro tipo de versiones. Lo que está tratando de decir el Señor, nuestro Padre Celestial, es que nosotros debemos de abrir bien nuestros oídos, tener nuestros oídos muy sensibles para saber oír verdaderamente el dolor y el llanto y sufrimiento de los pobres. Porque si nosotros no afinamos nuestro oído para escuchar ese clamor, tú también, dice la Biblia, algún día clamarás, algún día sufrirás, algún día llorarás, pero nadie tampoco te oirá. Al final estaba totalmente garantizado aquí los problemas para tu vida. En realidad mucha gente, muchos gobiernos y muchos creyentes inclusive no han podido darse cuenta de la gran conexión entre Dios y los pobres de este mundo. La Biblia dice que cuando tú derramas verdaderamente amor compasivo, compasión hacia los pobres, dándoles comida o un dinero o una ayuda a ellos, ese mismo desprendimiento, ese mismo regalo que tú estás dando, se vuelve un préstamo también a Dios. Y que el que y Él, dice la Biblia, ha prometido pagarlo. Proverbios 19, verso 17, dice eso: el que da al pobre, presta a Jehová. Y Él, dice la palabra de Dios, dará siempre su recompensa. Dará siempre su recompensa. Así que esto es sumamente necesario. Siempre que nosotros recordemos y hagamos memoria generalmente de estas cosas que son importantes para nuestra vida. Porque Dios nos ha prometido que jamás nosotros estaremos sin ellos, sin los pobres. Siempre los tendremos a nuestro alrededor. Ha dicho que siempre los tendremos porque eso es importante. Y eso en verdad es importante para nuestras vidas, hermanos, porque sirve para nuestro crecimiento cristiano. Hermanos míos, por otro lado, cuando Jesucristo el Señor hizo una descripción de su ministerio en Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la Biblia allí que Él incluyó a los pobres. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ahí está, hermanos, este punto importante para la iglesia. Pero además, Dios nos ha dado una muy buena razón para servir con ayuda a los pobres. Fíjense en Isaías 51:1, dice: oigan los que siguen la justicia. Oigan, en otras palabras, los que siguen la verdad del Evangelio, los que aman a Jesús y son sus seguidores, en otras palabras, los que buscan a Jehová, dice Isaías, miren la roca de donde fueron ustedes cortados. Dice también, y la cantera de donde ustedes fueron sacados, libertados. Miren, el profeta entonces aquí, hermanos, nos está diciendo algo muy importante, que nosotros debemos recordar siempre el estado moral que antes tuvimos. Miserable, por supuesto, en la cual nosotros nos encontrábamos. Esa era nuestra condición moral antes de conocer a nuestro precioso Salvador Jesucristo el Señor. En otras palabras está diciendo el profeta: mira tu pobreza espiritual en el que andabas. ¿Acaso no era el estado más lamentable de pobreza? Yo podría también seguir testificando siempre acerca de el lugar donde yo había estado, la cantera donde realmente había vivido antes, y la clase de piedra inerte, fría y arrojada por ahí acerca de mi existencia. Pero de ese lugar
Dice el profeta que nos sacó el Señor, y que eso es lo que siempre nosotros debemos de recordar. Estábamos en verdad en una lamentable pobreza y en una gran bancarrota espiritual, en otras palabras, y cuando un día nosotros clamamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, en nuestra necesidad, nuestro Dios siempre nos extendió su mano amorosa y nos dio, amados hermanos, la gran salvación de nuestras vidas, para cada uno de nosotros, la gran salvación. Y eso es lo que siempre nosotros debemos de recordar y estar siempre atentos a eso, hacer memoria de esas cosas para no olvidarnos de dónde nos sacó verdaderamente nuestro Señor, justo para hacernos recordar la situación de pobreza en la cual vivíamos y que nos dio un regalo, su único hijo, para salvarnos. Asimismo, entonces nosotros debemos estar listos para compartir a otros en sus tiempos de necesidad, en sus tiempos de sufrimiento, porque ese es el ejemplo que nuestro Señor nos da a cada uno de nosotros. La Biblia, estimados hermanos, habla de una manera maravillosa, clara y precisa sobre los pobres. Y Dios hace un llamado muy fuerte acerca de esto. Parece que algunas veces mucha gente ha pasado o está desentendida de que hay una fuerte conexión entre Dios y los pobres. Por eso es que Dios habla mucho acerca de ellos. Y Dios hace un llamado muy fuerte a nosotros para ir más allá simplemente de un Dios te bendiga, hermanito, un Dios te bendiga, sino que hay que llevar algo bajo el brazo para compartir. Alguien dijo, verdaderamente nosotros llevamos la palabra, les hablamos acerca del reino de Dios, les hablamos acerca de la gran bendición que recibirá Jesús. Le decimos que vamos a orar por ellos y que Dios les va a dar alimento, les va a dar vestimenta, les va a salir, va a ser una mejor vida en Cristo Jesús. Pero no le llevamos en el sentido físico el alimento. No le llevamos la chompa que algunas veces nos sobran para compartirlos con los demás. En Santiago 2, versículo 14 al 17, la palabra de Dios dice que la fe siempre se va a probar. Siempre se va a probar a través de las buenas obras. Ahora, estas buenas obras no consisten, hermanos, en repartir folletos evangelísticos. Estas buenas obras no significa estar limpiando los bancos o las bancas de las iglesias. Hacer buenas obras no significa servir de mayordomos o de ecónomos o en cualquier comité o ministerio que haya en la iglesia del Señor. Y todo esto está muy bien, no estoy diciendo que esto es equivocado, errado o pecado, que no debemos hacerlo. Pero hacer obras de bien significa el dar de comer al hambriento, significa el dar de vestir a los desnudos, como prueba verdaderamente de nuestra fe. Nuestro Dios, además, no quiere que tratemos a los pobres de diferente manera de lo que nosotros tratamos a las personas que son ricos o que tienen una buena condición social. En Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4, Santiago dice que muchos cristianos tienen trasfondos pobres. Además que la persecución que la iglesia padece proviene de los ricos. Ahora, él no está diciendo que la pobreza es mejor que la riqueza o que los pobres son mejores que los ricos, tampoco, sino que más personas pobres sí son salvas que las personas ricas. La Biblia nos enseña allí que es sabio, hermanos, el que nosotros abramos nuestro corazón para compartir con los pobres. Y ahí Él nos da unas promesas especiales a todos aquellos que verdaderamente están dando a los pobres. En el Salmos 41, versículo 1 y 2, voy a dar lectura a la palabra de Dios ahí en este Salmo 41, 1 y 2, dice: dichoso el que se preocupa del pobre, el Señor lo librará en el día malo, el Señor lo guardará y preservará su vida, será feliz en la tierra, no lo entregará a la voluntad de sus enemigos, sino que el Señor lo sustentará en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. He dado lectura hasta el verso 3, pero esto es sumamente importante, hermanos.
Esto es algo muy valioso, porque nuestro Dios nos está dando allí estas bendiciones, estas promesas especiales para cada uno de nosotros, y nosotros siempre estamos dispuestos a compartir con la gente que tiene necesidad. Y también Dios mira tus acciones, por supuesto, hacia los pobres. ¿Cómo son tus motivaciones? Si son correctas o son erróneas. Y Él nos explica ahí en Proverbios 14:31 que hay dos maneras. Hay dos maneras cómo van a ser nuestras actitudes hacia los pobres. Y voy a dar lectura también allí a Proverbios 14:31, ¿no? Proverbios 14:31, disculpen hermanos, Proverbios 14:31, dice así la palabra del Señor: el que oprime al pobre afrenta a su creador, el que es bondadoso con el pobre lo honra. Entonces aquí notamos dos situaciones que nosotros tenemos que observar claramente allí. Dice acciones que afrenta, o es también esta palabra afrenta es como un insulto. En otras palabras, esa acción hacia ellos puede ser de esta forma: insultándolos o afrentando, o en una acción de honrarlos. Y cuando nosotros hacemos esto con los pobres, se lo estamos haciendo también a nuestro Dios. Está diciendo. Por eso es que en Mateo capítulo 25 del 31 al 36, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de estos actos de misericordia. Y claramente se nos señala ahí hacia los pobres. Es un acto de misericordia a Él. Cuando nosotros hacemos un acto de misericordia a un pobre, estamos haciendo también un acto hacia Él, honrándolo, a nuestro Señor Jesucristo, honrando a nuestro Padre Celestial. Esto es lo que quiere verdaderamente nuestro Señor, nuestro Dios, de usted y también, por supuesto, de mi persona. Que actuemos así, de esa manera. Y nos señala que cuando lo debemos hacer, dando de comer y vestir cuando nosotros tengamos esas oportunidades. Y de los versículos 41 al 46 de Mateo 25 nos señala las Sagradas Escrituras algo todavía mucho más fuerte. Ahí nuestro Señor Jesús dice que el infierno eterno les espera a aquellos que tapan sus oídos hacia el clamor del pobre, hacia el clamor del necesitado. Amados hermanos y estimados amigos que también nos ven y nos escuchan, es muy importante que nosotros recordemos y hagamos memoria acerca de ello. Esta fuerte conexión de nuestro Dios con los pobres, con los necesitados. Nuestra iglesia del Nazareno nació también con ese mismo pensamiento en nuestros corazones, de llevar y proclamar las buenas nuevas hacia los pobres y necesitados de este mundo. Y nuestro Señor Jesús nos dice que esta actividad le agrada a nuestro Padre Celestial, le gusta a nuestro amado Padre Jehová. Y hermanos, hoy que hay tiempo de mucha necesidad por esta pandemia, yo sé que nuestro gobierno peruano está haciendo todos los esfuerzos posibles. Seguramente que en muchas iglesias, en muchas congregaciones y muchos estamentos también o instituciones públicas están haciendo todo lo que se puede para solventar y ayudar a esta gente que tiene mucha necesidad. Hermanos, que nosotros pongamos también esto en práctica en nuestras vidas, en estos tiempos de mucho dolor, en estos tiempos de mucha angustia, en estos tiempos donde hay una gran necesidad, para alcanzar algo a aquellas personas que están clamando. Muchas familias están llorando por un plato de comida. Que Dios nos ayude, hermanos, como iglesia del Señor, como participantes de ella y seguidores de Jesús, a compartir para las necesidades de la gente pobre. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca en el nombre bendito de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.